Queremos determinar el límites en el infinito. Aviso: ambos límites implican lo mismo. Función exponencial de f de x es igual a e elevada a la potencia de 2x al cuadrado menos 5 para el primer límite. X aproximaciones, infinito negativo. Para el segundo límite x se acerca al infinito positivo. Antes de analizar el gráfico de la función, veamos si podemos analizar el comportamiento de la función para determinar los límites. Si podemos determinar qué está sucediendo con el exponente xn, debemos ser capaces de determinar qué debemos poder para determinar qué sucede con los valores de la función exponencial. Así que para el primer límite, a medida que x se acerca y negativo infinito, el exponente de e es 2 veces el cuadrado del valor de x acercándose a infinito negativo menos 5. Bueno, si x se acerca infinito negativo y lo elevamos al cuadrado, obtendremos un valor positivo cada vez mayor. Por lo tanto, 2 veces un valor positivo creciente menos 5 va a aumentar sin límites, y por lo tanto e planteó a ese poder también aumentará sin límites y se acercará a la infinidad positiva. Esto puede resultar un poco abstracto. Vamos a comprobar el valor de una función a medida que x se aproxima infinito negativo. Por ejemplo, en camino a infinito negativo pasaremos x igual a menos 100. Comprobemos la función valor en x igual a 100 negativo. El valor de la función es f de menos 100, que es igual a e elevado a la potencia de 2 veces el cuadrado de menos 100 menos 5. Simplificando el exponente, el cuadrado de lo negativo 100 es positivo 10.000 y, por lo tanto, el exponente es 2 veces 10.000 menos 5. Simplificando de nuevo, nosotros tener elevado a la potencia de 20.000 menos 5 o elevado a la potencia de 19.995. Así que deberíamos poder reconocer que se trata de un valor positivo muy grande, y continuará aumentando sin límites a medida que x se acerque al infinito negativo y acercarse al infinito positivo. Y luego, para el segundo límite, x se acerca al positivo infinito. Bien, x aumenta sin límite, lo positivo dirección, y lo elevamos al cuadrado. Va a ser incluso un valor positivo mayor. Así que, una vez más, el exponente de e está aumentando sin límite, lo que significa que el exponencial, los valores de la función también aumentarán sin límite y acercarse al infinito positivo. Y solo para estar seguro de que x aproximaciones, infinito positivo, pasaríamos el valor x de x es igual a 100 positivos. Comprobemos rápidamente el valor de esa función. Habríamos elevado e a la potencia de 2 veces el cuadrado de 100 positivos menos 5, simplificando el exponente aún vamos a obtener el mismo valor de 19.995. Y si de 100 es igual a e elevado a la potencia de 19.995. De nuevo, a medida que x se acerca infinito positivo, la expresión de la función en valores continuarán a aumentar sin límites y acercarse al infinito positivo. Y ahora verifiquemos esto rápidamente mirando el gráfico de la función exponencial. Recuerde que en el eje x, el infinito positivo es a la derecha, negativa, el infinito está a la izquierda. Por lo tanto, para el primer límite, x es acercándonos al infinito negativo y, por lo tanto, a la izquierda de la función. A medida que nos movemos hacia la izquierda podemos ver el exponencial, los valores de la función aumentan sin límite y enfoque infinito positivo. De manera similar, a medida que se acerca a infinito positivo o nos movemos hacia la derecha a lo largo de la función. De nuevo, observe cómo los valores de la función aumentan sin límite y enfoque infinito positivo. Así que el gráfico sí verifica nuestros límites son correctos. Espero que te haya resultado útil.